Para hablar en contra, a la senadora Marta Tagle Martínez. Gracias, presidente. Después de 7 meses de estar discutiendo este tema, en el que se practica una vez más el diálogo de sordos y el queda bien, nos encontramos hoy ante este dictamen. Y después de escuchar las posiciones que han esgrimido quienes me antecedieron en la palabra, entre el momento histórico que estamos viviendo o el pequeño paso que se ha dado, entre los que quieren todo y los que no quieren nada, me parece que hay que reconocer la relatividad de las cosas. Depende desde el punto de vista del que lo veamos. Si hablamos desde el punto de vista de los legisladores, podemos decir que han corrido litros de tinta, cientos de hojas, miles de horas de discursos, foros, análisis, recursos, muchos recursos invertidos para tener el día de hoy unos pequeños avances que, de acuerdo desde donde lo veas y como lo quieran vender, pretenden que sea un avance en materia de cannabis medicinal. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de los pacientes, esta reforma no es solamente un pequeño paso, es un minúsculo paso que casi se pierde en miles de hojas que se han escrito para llegar a este momento. Es mentira, de acuerdo a los pacientes, que esta reforma vaya a posibilitar realmente el acceso que requieren de los medicamentos derivados de la cannabis medicinal. Y hay que recordar un poco el tiempo que nos ha llevado hasta llegar a este momento. Primero, toda la discusión se inició a raíz de la presentación del titular del Ejecutivo ante la Convención de Naciones Unidas, ONGAS, por la cual presentó una iniciativa que desde un principio era total y absolutamente insuficiente, que advertía los usos médicos de la cannabis y que solamente podíamos encontrar algunas cosas que desde la discusión primera se perdieron. Desde el periodo extraordinario ya no encontramos en la discusión el tema del aumento en la cantidad de la marihuana, que proponía la iniciativa del titular del Ejecutivo de aumentarla de 5 a 28 gramos. En una discusión totalmente absurda que se dio en los pasillos de este Senado, decidieron quitarlo, como si el Estado le debiera decir a las personas cuánto es mucho o poco consumir. Me parece que el Estado no se debe meter en esas situaciones, y así lo dijo además la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se quitó lo que me parece la parte más importante, quizás la única parte importante que venía en la iniciativa de Enrique Peña Nieto, que era lo relativo a una reforma al artículo 478 de la Ley General de Salud, que cambiaba una redacción para establecer que no se consideraría delito la aportación para consumo personal. Esa era la parte valiosa de la iniciativa, porque con eso se iba a permitir precisamente que ya no se criminalizara a los jóvenes ni se les llevara ante el Ministerio Público, donde son sujetos de extorsión y donde los llevan irremediablemente a la cárcel si no tienen dinero para pagar la extorsión de los ministerios públicos. Y esa discusión ni siquiera se atrevieron a darla en las comisiones. La dieron en los pasillos y lo sacaron desde un principio del dictamen. Pero además, por si fuera poco, apareció de repente en el dictamen del periodo extraordinario una modificación al artículo 193 del Código Penal Federal. Un artículo que buscaba mañosamente darle la vuelta a lo conseguido
por los activistas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que no dejemos de hablar de eso ahora porque ya se quitó en este adendum, no quiere decir que no haya existido la intención. Y también hay que decirlo claramente, la intención de revertir lo que se alcanzó en la Corte viene directamente del consejero jurídico de la Presidencia, al que todo mundo conoce como el senador 129 y quien tiene mayor voz que muchos de nosotros en el Senado de la República. Y que fue él mismo el que decidió que se quitara el 193, la reforma al 193 para que pudiéramos avanzar. Es un juego, por favor, ellos lo quitan, lo ponen, el golpe y el trapito, todos nos tenemos que sentir felices porque ya quitaron ahora esa modificación al 193 para quedarnos con la misma reformita que estaba en el dictamen del periodo extraordinario sin haber modificado nada sustancialmente. ¿Qué quedó? Bueno, ahora todo el mundo habla maravillas de la COFEPRIS. La COFEPRIS va a poder regular todo. La Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS va a poder regular. Bueno, pues resulta que precisamente ha sido la COFEPRIS la que ha puesto los obstáculos para que quienes requieren el uso médico de la cannabis puedan acceder a él. Pero bueno, ahora el dictamen plantea que pueda autorizar a los laboratorios para que se pueda importar los medicamentos derivados de la cannabis y que en algún momento de la historia se podrá producir a nivel nacional. Díganme qué investigadores, laboratorios mexicanos van a invertir en la elaboración de medicamentos en este momento en nuestro país. Eso también es una mentira. La producción que se plantea es para las farmacéuticas, no es para los usuarios. Y muy lejos nos quedamos de lo que decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y les voy a leer lo que resolvía. Resultan inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de la Salud en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos, que son sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer o transportar en relación única y exclusivamente con el estupefaciente cannabis y el psicotrópico THC. Ya estoy por concluir, presidente. La Corte determinó que eran inconstitucionales esos artículos y también la regulación que podía emitir la Secretaría de Salud. Y sin embargo, hoy estamos nuevamente determinando que esos artículos sigan ahí y le estamos dando más facultades a la Secretaría de Salud para que pueda emitir las autorizaciones correspondientes. No voy a insistir en lo que ya se ha dicho acá sobre lo que se decidió en otros países, pero bien convendría que vieran lo que se aprobó en la Proposición 64 en California. Esa es una política pública que había que ver cómo se va a operar. Solo quiero insistir en cuál es la posición de los pacientes que hace un rato en una conferencia de prensa dieron. Para que este dictamen sea viable, se requieren 3 cosas que no tiene este dictamen. Autocultivo, de acuerdo a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dejar liberada la cannabis no psicoactiva. Como está redactada, no se libera la cannabis no psicoactiva. Y mover de grupo la cannabis psicoactiva. Esas son 3 condiciones que las organizaciones de pacientes, los que realmente requieren el acceso al medicamento y el uso terapéutico de la cannabis, ponen como condición para que esta sea una ley que realmente los sirva. De otra manera, es una simulación más, es engañarnos nosotros mismos de que estamos haciendo algo grandioso para quienes lo requieren. Por favor, compañeros, no nos engañemos. Gracias. Gracias, senadora Marta Tagle.